Estamos con Luis de la Barrera hablando sobre el uso de la fuerza pública. Y dice Luis, se vale usarla cuando es necesaria y cuando es racional. ¿Cómo lo determinamos? Esto es muy complicado y ya ha suscitado decenas de debates y de discusiones. Y hablamos del ejemplo de unos manifestantes que están en la calle y que no se mueven. Tú me dices, bueno, mientras no tengan armas, no se vale usar la fuerza contra ellos. No, no se vale disparar, les dije. No se vale disparar. No se vale utilizar armas de fuego contra ellos. Pero vamos a suponer que unos manifestantes bloquean una vía de comunicación de gran importancia, bloquean arroyos de circulación, impiden el paso de ambulancias que traen enfermos normalmente o que va por un enfermo, etcétera. Y el jefe de la policía o un funcionario incluso superior, el secretario... Vamos a hablar del alcalde, del jefe de gobierno de esa ciudad. El jefe de gobierno de esa ciudad intenta dialogar con ellos, intenta persuadirlos. No nos vamos. Les hace ver que el ejercicio de un derecho tiene como límite los derechos de los demás y que ellos están violando el derecho del resto de la población a circular, a llegar a su trabajo, etcétera, y ellos dicen no nos vamos. Ese gobierno, a través de su policía, por supuesto, tiene derecho a usar la fuerza de una manera racional. Es decir, contra esos manifestantes que no están armados, no se podrán disparar armas de fuego. Sí se podrán disparar chorros de agua. Sí se podrá hacer que se retiren tratando de que no corra sangre. Aunque esto es muy difícil. Puede llegar la policía. Hay resistencia. Hay resistencia, hay agresión contra la policía y obviamente la policía en ese momento tendrá que hacer uso de su fuerza tratando de que los males producidos por esta intervención, las lesiones sean las menores. Entonces, sí se puede emplear la fuerza contra ellos, pero esa fuerza tiene que ser racional y tiene que estar sujeta a pautas que permitan, en la medida de lo posible, que las lesiones causadas sean las menores posibles. Estas pautas, naturalmente, se consideran, pero ¿cómo evalúas? ¿En qué momento dices aquí hubo abuso de la fuerza pública? ¿Hay un momento en que tú puedes decir, ¿se violaron estas pautas? ¿O hay un momento en que tú puedes decir, esto no fue proporcional? Tuve que resolver algunos casos de uso de la fuerza cuando fui presidente de la comisión. Cuéntanos alguno. Hubo uno muy sonado, muy difundido. Un grupo de manifestantes bloquea el periférico. El gobierno de la ciudad intenta persuadirlos, ellos están bloqueando el periférico y se envía a la policía. La policía los retira con una carga, con 2 cargas, con 3 cargas, y en la carga hay... cargas sin armas de fuego. Sin armas de fuego, con escudos, con macanas, etcétera. Y en estas cargas hay moretones, hay sangre, hay chipotes, hay sangre. La autoridad está actuando perfectamente conforme a derecho. Y era un momento en que durante muchísimo tiempo atrás el gobierno no se había atrevido jamás a disolver un plantón. Y aquí lo estaba haciendo. Entonces dijimos, la carga está respondiendo perfectamente a los lineamientos, a las pautas que debe seguir el uso de la fuerza. Pero hubo por ahí 1 o 2 policías que ya que estaba el manifestante detenido, sometido y en el suelo, la emprendió contra el caído a macanazos. Sí, estos macanazos son un abuso de la fuerza. Entonces, innecesarios e irracionales. Exactamente. Hay reglas muy parecidas a las que existen en el boxeo. En el boxeo no se puede golpear al rival que esté en el suelo. La policía jamás podrá golpear a alguien que está ya sometido, detenido o esposado o que ha manifestado con su conducta, con su actitud, que ya no quiere seguir oponiendo resistencia. Y aquí estamos ante un asunto muy, muy interesante, porque los policías son seres humanos que están bajo una gran tensión, que están sometidos a una gran descarga de adrenalina y a veces han sido golpeados con saña por los manifestantes. Claro. Es comprensible entonces que quieran tomar venganza, pero no justificable. Es decir, el policía tiene que cumplir con este deber de ajustarse a las pautas que señala la ley para el empleo de la fuerza y entonces
si tienen que detener a alguien porque fue sorprendido en flagrante delito, si tienen que detener a un manifestante que ha roto un escaparate de un comercio, que ha cometido algún delito, tienen que hacerlo, pero sin emplear fuerza excesiva y nunca tomar ningún acto de represalia una vez que el detenido ha sido sometido. Déjame pasar del ejemplo de la ciudad al ejemplo del país. ¿Cuándo se justifica desde tu perspectiva el uso del ejército para cumplir con funciones de seguridad pública, por ejemplo? Creo que el uso del ejército es uno de los temas más difíciles de dilucidar que hay. Lo ideal sería que el ejército nunca interviniera porque el país contara con policías altamente capacitadas, preparadas, coordinadas y en número suficiente para que fuera innecesaria la intervención del ejército. Cuando no es así en un país. Cuando no es así en un país, es posible, es comprensible y es justificable que se eche mano de las Fuerzas Armadas. Con las mismas reglas de las que hablábamos antes. Con las mismas reglas de las que hablábamos antes. El hecho de que la intervención provenga de las Fuerzas Armadas no le da a los miembros de estas Fuerzas Armadas una patente de actuación sin someterse a reglas. Claro. Deben actuar exactamente en los mismos términos que los policías. Y desde luego se debe buscar en ese país que se formen las policías que hacen falta para que el ejército esté abocado a las funciones propias de las fuerzas militares. Claro, por supuesto. ¿Cuándo determinas que no se usó bien al ejército? ¿Cuándo determinas se abusó de haber usado al ejército? ¿Hay algún parámetro o de nuevo es criterio del gobernante? El ejército debe ser empleado para funciones que no puedan realizar las policías con que se cuenta. Lo que sería totalmente injustificado es que el ejército realizara funciones de ministerio público. Sería inadecuado que las Fuerzas Armadas interrogaran a los detenidos, que los retuvieran, que trataran de hacer una investigación para allegarse pruebas. Las pruebas que el ejército recabe en el momento de su intervención, que recabe en ese momento, debe ponerlas a disposición del Ministerio Público, que es el órgano al que le corresponde perseguir los delitos. En principio, ¿tú justificarías que si no se tuviera una policía preparada, por las razones que tú quieras, interviniera el ejército con las reglas que has mencionado? En principio lo justificaría con el añadido de que eso debe ser temporal. Temporal. Y de que es una obligación del gobierno estar preparando, de los gobiernos, Claro. digamos, vamos a poner en un país Federales, donde hay un gobierno federal claro, y varios locales, estar preparando a sus policías. Porque podría pasar que ante la intervención del ejército, los gobernantes no se dieran a la tarea a la que están obligados de estar preparando a sus policías. Vamos a hablar ahora, después de un pequeño corte, del uso de la fuerza en el mundo, a nivel internacional. ¿Qué pasa con Bin Laden, por ejemplo? ¿Fue correcto lo que se hizo con él? ¿Qué ha pasado con Gaddafi? Bueno, ahí fue otra cosa. Pero vamos, ¿en qué momento o cómo definimos los criterios para una intervención a nivel internacional en uso de la fuerza necesaria y racional? Pero vamos a un corte, si me lo...